Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 16. Hipercríticos, extremistas y violentos. Nuestro próximo destino lo encontramos cruzando el círculo hasta la otra orilla, donde una cascada hacía saltar aguas sucias desde enormes peñascos hasta rebotar en la tierra, formándose a partir de allí un río negruzco. Enfilamos por la orilla de su caudal, siendo este un sendero muy diferente a los que habíamos hasta ahora recorrido. Así, llegamos a una laguna gris y cenicienta donde desembocaba el río. Y como estaba resuelto a fijar mi atención en todo lo que se nos presentara, y si bien opacaba la vista un vaho espeso, pude distinguir innumerables sombras varadas en las aguas pantanosas de hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, que estaban allí enteramente desnudos. Sus semblantes expresaban furias terribles. Entre ellos se daban golpes con todo lo que podían, con los puños, con los pies, con los pechos, con la cabeza, y apenas se les ofrecía la ocasión, también feroces mordiscos desgarrándose unos a otros. Percibiendo Dante mi desconcierto ante tal espectáculo, me habló así: «Hijo mío, esas que ves ahí son las sombras de hombres y mujeres que en sus vidas estuvieron dominados por la ira y el odio. Son los indignados, los furiosos, los coléricos, los rabiosos, que encontraban despreciable y digno de ser destruido todo lo que sucedía en las sociedades en que vivieron. Estaban contra el sistema, contra la sociedad, contra el mercado, contra el Estado, contra las religiones, contra las donaciones, contra las cooperativas, contra los sindicatos, contra los partidos, contra las comunidades, contra las escuelas, contra las academias, incluso contra las ciencias y la cultura. Y como eran tan radicalmente críticos y extremistas, se ponían unos contra otros, pues incluso entre ellos mismos no se soportaban, no tolerando disidencias y matices que los diferenciaran. Por lo cual, fácilmente atacaban a quienes se alejaran, aunque fuera tímidamente, de sus ideas y combates, llamándolos traidores, renegados, corruptos, entregados al enemigo y acusaciones semejantes. Así es que en este valle de las sombras continúan litigando, enfrentándose, indignados, iracundos, despedazándose unos a otros, pues nada bueno son capaces de reconocer ni siquiera en sí mismos. E igual como allá en la tierra, mientras más violentos se ponen, más represión reciben. Me detuve a observarlos, pues el espectáculo que daban era tan desgarrador cuanto fascinante. Pero de pronto detuvieron las luchas intestinas que los anulaban y, cubriendo sus rostros con negras capuchas, comenzaron a tirar piedras, fierros y bombas incendiarias en todas las direcciones. Inesperadamente, el resultado muy lamentable era que sus proyectiles se desplazaban como bumeranes que, después de recorrer algunos metros en dirección a sus objetivos, cambiaban la trayectoria y se volvían contra los mismos que los habían lanzado, terminando sobre sus cabezas, pechos y miembros. Así, con el dolor renovado por los nuevos golpes recibidos, aullaban como hienas hambrientas, cada vez más furiosos, alzando los brazos y las miradas iracundas contra el cielo, contra los supuestos enemigos que tenían al frente y contra ellos mismos, después de lo cual comenzaban nuevamente a golpearse, a morderse y a gritarse unos a otros acusaciones y consignas que yo no alcanzaba a entender. Observar aquel espectáculo lamentable hizo que me sintiera compungido, porque entre las sombras allí condenadas reconocí algunos rostros de personas cuyas luchas sociales y políticas yo mismo, cuando joven,
había apreciado. Siempre atento a mis dudas, preguntas, silencios, ansiedades y estados de ánimo, el maestro Dante me preguntó qué me inquietaba y por qué me encontraba meditativo. Cuando estudiantes, le dije, nos enseñaron el pensamiento crítico y nos orientaron al desarrollo de una conciencia crítica. Observo ahora que varios compañeros de estudios se encuentran castigados en esta cavidad, aparentemente por haber ejercitado de modo extremo esa forma de conciencia. Esto me inquieta y confunde. Me sentí como si hubiera vuelto a las aulas cuando el maestro me explicó que el análisis crítico de las estructuras deficientes es un momento necesario del proceso de transformación, que sin conciencia de las crisis y de las injusticias, contradicciones y deficiencias de lo existente, no hay motivaciones ni razones para emprender los cambios. Pero, agregó, la crítica no debe traducirse en una acción destructiva. Una vez que se ha efectuado la crítica y que se ha tomado conciencia de la necesidad de transitar hacia nuevas realidades, es necesario pasar a la actividad constructora de lo nuevo, emprendiendo la obra transformadora y creativa. En esta fase constructiva se requiere una nueva actitud. Es preciso enfocarse en descubrir y elaborar las ideas nuevas y en desplegar las iniciativas, organizaciones y experiencias portadoras, aunque sea de modo incipiente o como en embrión, de las obras, estructuras y procesos que vengan a suplantar a las que hay que abandonar. Y sobre esas ideas, obras, iniciativas y organizaciones emergentes, es inútil y contraproducente que se continúe desplegando el mismo espíritu crítico que ha sido necesario para desprenderse de lo injusto, nocivo y contradictorio que se quiere transformar y dejar atrás. Es entonces el momento de prestar atención a los aspectos positivos de las personas, comunidades y organizaciones, a las iniciativas que crean lo nuevo, a las obras y realizaciones que parezcan portadoras de valores positivos, por pequeñas que sean, a las ideas que indiquen y prefiguren las formas y contenidos emergentes. Y en este contexto convendrá desconfiar de las opiniones desesperanzadoras e hipercríticas que desmovilizan y paralizan. Recordé y le conté a mi maestro que visitando una cooperativa de trabajadores con un grupo de estudiantes, nos explicaron las formas de participación, de organización del trabajo y de distribución de las utilidades que practicaban en esa organización. Algunos compañeros del curso, con una visión ideológica muy radicalizada, durante la visita y en una reunión posterior en que la analizamos, se dedicaron a cuestionarlo todo, resaltando los aspectos negativos que pudieron observar y otros que imaginaban o sospechaban. Sostenían que el capitalismo estaba escondido en cada aspecto, que detrás del sistema de autogestión había una conducción burocrática, que el hecho de que hubiera dirigentes era de por sí cuestionable, que como la cooperativa tenía éxito y obtenía utilidades, era seguro que allí había explotación del hombre por el hombre, que no era posible dentro del sistema la existencia de una empresa genuinamente solidaria y otras críticas por el estilo. Algunos años después tuve ocasión de comprobar que esos jóvenes que parecían tan idealistas y que exigían que las organizaciones fueran perfectas para creer en ellas, se habían insertado pasivamente en el sistema, no mantenían sus ideales de juventud y operaban acomodados en cargos políticos. En efecto, acotó el maestro, también yo pude comprobar en mi tiempo que las posiciones más extremas entusiasman por un breve tiempo, pero a la larga son desmovilizadoras. Cuando se cree que para que sea efectivo y validero
el cambio debe ser total, completo y abarcar ahora mismo, rápidamente, a toda la sociedad y a todos los individuos, se llega fácilmente a criticar y a descartar todas las iniciativas, todos los procesos, todas las experiencias, puesto que ninguna organización ni persona puede lograr una transformación global y en breve tiempo. La crítica es necesaria y sin ella se permanece en el conformismo y en la pasividad. La crítica ha de ser profunda, verdadera, penetrante, pero una vez realizada es necesario trascenderla mediante la propuesta de aquello que perfeccione o transforme o reemplace la realidad negativa criticada y que lo nuevo que se proponga sea clara y decididamente mejor o superior a la idea o realidad criticada. Y en esto de encontrar las soluciones y caminos nuevos, es de la mayor importancia prestar cuidadosa, atenta y amorosa valoración de las iniciativas emergentes, de lo que nace desde los márgenes y que es todavía pequeño y frágil, pero en lo cual pueden vislumbrarse en pequeña escala las respuestas portadoras del futuro deseado que se comienza a construir o que empieza a brotar. Aclaradas así mis dudas, y ya cansados de observar los espectáculos que se repetían una y otra vez en esos grupúsculos hipercríticos, nos alejamos en busca de la siguiente cavidad. Estación 17. Ciudad amurallada y cementerio de dictadores. Después de un extenso recorrido, divisamos un alto torreón que formaba parte de una enorme ciudad amurallada. La circundaba un canal de aguas cenagosas, por lo que no era posible entrar en ella. Vimos venir a lo lejos una lucecilla que al acercarse a nosotros entendimos que se trataba de una pequeña barca conducida por un solo galeote. Apenas estuvimos al alcance de su voz, el hombre se puso de pie y exclamó: «Por fin llegáis, pecadores, os estaba esperando». Dante lo reconoció enseguida. «Flegias, Flegias, estás gritando en vano, pues no venimos castigados a este lugar, sino enviados a cumplir una misión trascendente. Solo debes trasladarnos hasta una puerta de la ciudad y luego desaparecer de nuestra vista». Mi maestro entró en la embarcación y yo tras él. Entonces me di cuenta de la diferencia entre el alma de un muerto y el cuerpo de un vivo, pues hasta no entrar yo a bordo, la barca no parecía cargada, mientras que al subir a ella, la quilla se hundió en el agua mucho más de lo que estaba. «¿Quién es este que llamas Flegias?», pregunté a mi guía, porque todo me interesaba conocer. Mi maestro Virgilio cuenta en la Eneida, me explicó Dante, que Flegias fue un gobernante que impuso una terrible tiranía, cambió las leyes del país de los lapitas a su antojo y gobernó con represión y sobornos. No es extraño que ahora se encuentre al servicio de esta ciudad amurallada. Así fuimos navegando por aquellas aguas muertas, pero de pronto apareció ante mí un espíritu cubierto de fango que me preguntó: «¿Quién eres tú, que llegas aquí antes de tiempo?». «Vengo, pero no para quedarme». «¿Y tú quién eres?». «Uno que gime y llora». Entonces extendió las manos con la intención de asirse de la barca. Al verlo de cerca lo reconocí, por lo que repliqué sin dudarlo: «Vete de aquí, te reconozco, quédate con tus esbirros». Dante me tomó la cabeza con las dos manos, diciendo: «Bendito eres, porque te indignas así con la maldad. Ese habrá sido en el mundo un hombre soberbio. ¿Cuántos como él son considerados en vida grandes reyes y cuando mueren caen al lodazal
y no dejan tras de sí más que desprecio. Maestro, añadí, a este quisiera verlo sumergido en el fango antes de salir de este lugar. Antes de que lleguemos al otro lado, podrás gozar de lo que quieres, me dijo Dante. No pasó mucho tiempo antes de ver gran cantidad de sombras fangosas que se burlaban de aquel y lo arrastraban al fondo exclamando: a él, al dictador, al violador de los derechos humanos. Y entonces la sombra oscura de ese hombre volvió contra sí mismo su rabia y se desgarraba con los dientes. Pronto lo dejamos atrás y no quise saber ya nada más de él. Sucedió luego que se escuchaban explosiones y disparos de armas de diferentes calibres que dañaban mis oídos, por lo que abrí mucho los ojos para descubrir su origen. Divisé a lo lejos luces rojas y brillantes como de fuego. El maestro me explicó: nos vamos acercando a una ciudad populosa donde abundan ejércitos, policías y asesinos. Finalmente llegamos al borde del gran foso que circundaba los muros de la ciudad, que me parecieron ser de hierro. La barca se detuvo y el galeote nos gritó: bajen de la barca, que adelante está la puerta. Pero ésta se encontraba fuertemente protegida por soldados armados que impedían la entrada. Dante intentó convencerlos que nos dejaran entrar, y después de mucho tratar con los guardias, estos cedieron parcialmente, permitiéndole pasar a él solamente. Les escuché decir: ven tú solo, y que se vaya ese que ha tenido el atrevimiento de llegar hasta aquí estando vivo. Seguramente es un espía, o alguien del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que viene a entrometerse donde no ha sido llamado. Nuestras órdenes son estrictas. Ese no podrá cruzar esta puerta. Escucharlo me produjo un gran temor, pues el encuentro con el dictador y lo que ya podía intuir que ocurría en esa ciudad arrojada y en su entorno me tenían extremadamente alarmado. Por eso rogué al maestro, temiendo que, si me abandonaba, ya no podría regresar a la tierra. Oh, mi querido guía, no me dejes en este trance. Si se nos impide continuar, mejor es que volvamos sobre nuestros pasos y que nos alejemos de aquí. No temas, me dijo, pues nadie puede impedir el paso de quienes han sido autorizados por Dios. Yo entraré a exigir que te permitan la entrada. Tú quédate aquí y espera mi regreso. Anima tu mente con pensamientos positivos y permanece con la seguridad de que no te dejaré solo en este mundo infernal. Entonces mi amigo se alejó y me quedé solo, experimentando un gran temor, porque en mi imaginación se generó una lucha entre el ser y el no ser, entre el sí y el no. No pude escuchar la discusión que se entabló entre mi maestro y aquellas sombras impías, la que no duró mucho porque aquellos se retiraron, entraron en la ciudad precipitadamente, dando un portazo en las narices de Dante. Este, para mi tranquilidad, quedó fuera y se encaminó hacia donde yo estaba, a paso lento, con la mirada en el suelo y el ceño fruncido. Suspiraba, diciendo: me negaron la entrada. Y dirigiéndose a mí, exclamó: no te preocupes de verme enojado, porque venceremos esta prueba. El comportamiento de esa gente ha sido siempre el mismo, porque temen que se conozca lo que hacen. Te aseguro que encontraremos cómo entrar allí, porque alguien vendrá a ayudarnos. Después de un momento, alzando los ojos y con un puño en alto, agregó: nosotros debemos vencer su resistencia. Alguien ofreció ayudarnos, pero tarda demasiado. No será sin ira y fuerza que podremos traspasar estos muros. Al escuchar hablar así al maestro me asusté muchísimo, porque soy hombre de paz y me aterra la violencia. Al ver mi señor que mi rostro empalidecía,
trató de mostrarse calmado y seguro. Se detuvo con la actitud de quien se esfuerza en escuchar con la vista fija, como tratando de ver a través de la neblina. Después de una espera que me pareció interminable, mi maestro sentenció: «Ya llegan y son multitudes». En efecto, aguzando la vista y los oídos, también yo empecé a percibir que se acercaban multitudes de caminantes que enarbolaban banderas de múltiples colores, gritaban consignas libertarias, hacían repiquetear cacerolas y tambores, entonaban canciones y marchaban portando pancartas con eslóganes, lemas y consignas aguerridas. No tardaron en llegar hasta nosotros, y entonces mi amigo Dante asumió una actitud de liderazgo y encabezó la marcha hacia la puerta de la ciudad aherrojada. Llegados ante los guardias, alzó la voz e inició una encendida proclama de liberación, que inició con estas palabras: «¿Cómo os atrevéis a oponeros a la voluntad del pueblo, que es la voluntad del mismo Dios?». Concluyó con una arenga que levantó aún más de lo que ya estaban los ánimos de la multitud de los espíritus marchantes. Ante la fuerza de su discurso y el estrépito que levantó la multitud desafiante, los guardias huyeron despavoridos, dejando desprotegida la entrada. Dante agradeció enseguida a las masas que vinieron en nuestra ayuda, las despidió aconsejándoles que retornaran en paz a sus hogares, y tomándome de la mano me condujo al interior de la ciudad aherrojada sin encontrar resistencia alguna. Yo tenía mucho interés en conocer lo que se escondía en aquella fortaleza y esperaba encontrar ejércitos y postaciones militares. Sin embargo, ante mi vista se extendía solamente un campo, como una gran llanura, en el cual se percibía un gran sufrimiento. Fijando mi atención, descubrí que por doquier se encontraban sepulcros y tumbas, en diferentes planos, muchas de las cuales estaban semiabiertas, y de ellas salían llamas de fuego ardientes como de hierro fundido. Junto a la visión del fuego pude oír gritos lastimeros que me hicieron pensar en los horribles castigos que padecían aquellas almas perdidas. «Maestro», pregunté, «¿quiénes son estos que se encuentran enterrados en sus tumbas y que dejan sentir sus quejidos dolientes?». «Estos», me contestó Dante, «son los tiranos y dictadores de todos los colores, fascistas, nazis, comunistas, islamistas, nacionalistas, populistas y de varias otras ideologías políticas perversas que pretendieron establecer por la fuerza en sus países la paz de los cementerios. Ellos se encuentran aquí junto a sus secuaces, los torturadores, violadores, informantes y cómplices activos y pasivos, que sufren los dolores del fuego eterno con mayor o menor intensidad según la magnitud de sus delitos». Estación 18. Las confesiones de Lenin. Mi guía avanzó por una estrecha calle que corría entre el muro de la ciudad y los sepulcros. Me pareció que buscaba una salida, por lo que me apresuré a decirle: «Oh maestro excelso, no es mi deseo molestarte, pero tú me has traído hasta estos lugares y tengo un deseo que te pido me ayudes a satisfacer. ¿Es posible ver y hablar con alguno de los que yacen bajo estos sepulcros? Veo algunas losas levantadas. ¿Alguno en especial quisieras encontrar?». «No lo sé, aunque sospecho que se encuentra aquí uno que cuando joven me fascinó, igual que a muchísimos otros, porque aseguraba que podía instaurarse el paraíso en la tierra. Él encabezó una gran revolución internacional en nombre de los obreros, los campesinos y los soldados. Vladimir Ilich se llamaba.
Algo sucedió al mencionar ese nombre, pues sentimos unos ruidos subterráneos como de tierra que se removía. Me asusté y me puse detrás del maestro, pero éste dijo: ¿Qué haces? No te escondas. Mira que el que querías encontrar se ha levantado de su tumba y puedes ya verlo desde la cintura hasta la cabeza. Entonces me volví y reconocí la inconfundible figura de Lenin con el pecho erguido y su frente en alto, mostrando una gran dignidad, tal como lo había visto muchas veces representado en estatuas de mármol, de bronce y de acero. Sin mover una pestaña, nos habló en corteses términos. No sé quiénes son ustedes, pero agradezco que me hayan llamado, permitiéndome salir de la tumba. Estamos aquí, le explicó mi maestro, porque este hombre, que a diferencia de ti y de mí está vivo aún, regresará al mundo y a su tiempo, habiéndose ilustrado por el conocimiento que obtenga en un extenso periplo por este mundo de sombras y de espíritus. Si has aparecido ante él, es porque algo de lo que digas habrá de servirle. Si es así, replicó la sombra de Lenin, enviaré por su intermedio un mensaje importante a los muchos seguidores que me han dicho que tengo todavía en el mundo, especialmente juventud. Pues a menudo recibo noticias que me apesadumbran a través de dirigentes del partido que desde distintos países llegan a sepultarse en esta ciudad arrojada. Anhelo explicar a los que persisten en seguirme los errores graves que cometí. Errores que se debieron a la pasión con que emprendí la lucha contra los opresores de mi nación y del mundo. Una pasión tan fuerte que obnubiló mi inteligencia excepcional. Lo digo sin vanagloria porque es verdad, y reconociendo que el don del intelecto que recibí no atenúa, sino que agrava mis culpas y las hizo más peligrosas. Habla, que te escucho con gran interés, pues yo mismo, cuando joven, fui uno de los que se dejó llevar por tu verbo ardiente y tu intelecto crítico. 2 libros me inspiraron en la juventud, dijo Lenin. La novela ¿Qué se debe hacer?, de Nikolai Chernyshevsky, y El Capital, de Carlos Marx. El primero me insufló el espíritu revolucionario, representado por el joven que entrega su vida entera y sin matices a una causa superior. Me hizo creer que estaban surgiendo en todas partes hombres nuevos, luchadores implacables en contra del orden social existente y precursores de una nueva sociedad que surgiría de las cenizas de la anterior. Me ilusioné y quise ser uno de ellos, el mejor, creyéndome inspirado, iluminado, el Mesías de mi tiempo. Chernyshevsky encendió mi corazón, convenciéndome de que era posible cambiar el mundo. Marx atrapó mi razón con sus lúcidas críticas al mercado capitalista y al Estado opresor. Me entusiasmó la propuesta de una economía en la que se aboliera la propiedad privada y también el Estado, y donde cada cual aportaría según sus capacidades y recibiría según sus necesidades. Lenin tomó un respiro que Dante aprovechó para increparlo. ¿Por qué culpas a otros de tus fechorías? Cada cual es responsable de sus actos, de sus pensamientos y de su voluntad. ¿Piensas que en este mundo de los espíritus puedes seguir haciendo demagogia y postulando mentiras? Habla con la verdad o te ordenaré hundir en la tumba. No me estoy disculpando, replicó la sombra de Lenin. Al contrario, trato de advertir respecto a lo que vuestro compañero de viaje dijo que también a él le pasó cuando era joven, de dejarse llevar por el verbo ardiente y el intelecto crítico, de los que fui un exponente eximio. Pensar con la propia cabeza y escuchar la voz de la propia conciencia es lo sano,
y escuchar y leer las obras de muchos, sin tomar partido apresurado por uno u otro. Porque aprendí tarde, lamentablemente, que la verdad se encuentra repartida entre todos los hombres y mujeres que tienen experiencias diversas. Es sorprendente escucharte hablar así, Lenin, habiendo conocido y estudiado lo que pregonaste en vida, comenté. Aquí, desprendidos para siempre del cuerpo que mantiene al alma atrapada, se sufre y se aprende. Y lo primero que supe al morir fue el error que compartí con Chernyshevsky y Marx, ateos y materialistas los dos. Debo confesar, además, que soy aún más culpable que mis dos mentores, porque cuando conquisté todo el poder en mi patria, impuse por la fuerza mis erróneas convicciones, encarcelando, torturando e incluso asesinando a quienes no pensaban como yo y se oponían a mi ideología. Y no debe sorprenderte que hable así como un predicador, porque mi castigo es realizar eternamente aquello mismo que aborrecí y odié en la tierra, y pregonar en ultratumba las verdades que en mi vida negué. Si es así, le dije, te invito a que expongas ahora y discutas conmigo los errores ideológicos del que en el mundo todavía hoy se conoce como marxismo-leninismo. No puedo hacerlo, porque mi condena me obliga a confesar culpas y errores éticos, pero sin abordar cuestiones ideológicas y políticas que suscitarían debates conceptuales interminables que corresponde a los vivos en cada época resolver. Al ver la sorpresa y las dudas que asomaron en mi rostro, Dante, que estaba siempre atento a todo, me comentó: en efecto, la ideología y la ética son cosas bien distintas y tienen escasa relación entre ellas. La ideología es colectiva y las personas la asumen adhiriendo a una determinada fuerza, movimiento o agrupación generalmente masiva, colectiva. La ética, en cambio, es individual y depende del desarrollo de las virtudes, o sea, de la honradez, la veracidad, la responsabilidad, la prudencia, la templanza personal. A una ideología se adhiere por intereses, por creencias, por argumentos y análisis intelectuales. A la ética se adhiere por formación moral, valores asumidos en la conciencia, desarrollo espiritual. Enseguida agregó: sé, porque lo comprobé en mi viaje anterior por el infierno, el purgatorio y el paraíso, que en el infierno hay muchos cristianos, musulmanes y creyentes en Dios, y que en el paraíso hay muchos ateos y agnósticos que profesaron ideologías erróneas. Me hubiera gustado entablar un debate teórico con Vladimir Lenin, pero tuve que resignarme a escuchar la confesión de sus pecados, que se pueden resumir en su desmedida ansia de poder, el odio que descargaba contra sus enemigos, la intolerancia frente a quienes pensaban distinto de él, el empleo mañoso de la argumentación, el juzgar a las personas y los hechos con doble estándar y una interminable lista de defectos y vicios que ya no recuerdo, pero que son comunes entre los políticos de izquierda. Cuando hubo terminado de confesar sus pecados y en respuesta a un simple gesto del pulgar de Dante, el busto de Lenin comenzó a descender hasta quedar enteramente sumergido en su tumba.